Hola, hoy vamos a hablar de mediciones, pero no solamente hoy, sino que vamos a sacar una serie de vídeos donde os vamos a formar en mediciones asociadas a Arquímedes, es decir, a CIPE. Vamos a ver cómo trabaja Revit y CIPE, y Revit y Arquímedes, y cómo se vincula lo que es el modelado con la medición. Es súper importante saber medir para saber modelar bien. Una vez que vosotros lleguéis al final de esta formación, que iremos dejando dentro de nuestro canal en YouTube, y que también tenéis en la página web de www.tiber.org, pues cuando ya veáis toda la formación, veréis cómo vais a cambiar patrones de modelado. Formas de trabajo o formas de modelado que hasta ahora, os viene bien para lo que es montar planos y lo que es la representación gráfica. Cuando ya sepáis medir, veréis cómo vais a cambiar algunas cosas. Otras cosas van a seguir y lo que van a hacer es lo que es ampliar con lo que la formación que vaya a recibir de aquí, pero muchas otras lo que vais a hacer es cambiar la forma de modelar para que luego no me dé problema a la hora de medir. Es súper fácil, como siempre digo, Revit no es difícil, es muy fácil, pero tiene una metodología que tenemos que seguir. En fin, esta es lo que os vamos a enseñar. Además, toda esta formación que os damos de medición va muy vinculada al curso que tenemos de Tiber, el curso dentro de Tiber de Revit, de la parte de modelado para ejecución y para medición. Si vosotros hacéis ese curso y lleváis la formación de medición, veréis cómo hay una compatibilidad muy grande tanto en la formación de uno en otro, y una vez que sepáis medir, vais a saber modelarlo al revés. Si sabéis modelar y lleváis la formación de medición que os damos, vais a ver cómo ese modelado va a dar un salto más en calidad. Vais a prepararlo para un siguiente fase, para lo que es lo que muchas veces nos pasa cuando terminamos un proyecto, que hay cambios del cliente y que nos implica un cambio de medición. Bien, pues cuando nosotros modelamos para medir, ya veréis cómo los cambios que producen los promotores por decisiones de proyecto, pues nos van a afectar muy poco a la medición y a veces nada. Es decir, cualquier cambio de distribución, con un solo clic tengo los cambios de medición. Muy bien, empezamos con los vídeos y espero que os sea útil. Un saludo. Cuando estamos hablando de medir un modelo de Revit a través de Arquímedes, lo primero que hay que plantearse es cómo hacer esa medición. Ya veremos que durante el curso vamos a trabajar no solamente de cómo vamos a hacer esa medición, sino hasta dónde tengo que llegar con mi modelado para hacer esa medición. Pero eso lo veremos al final del vídeo, al final de los siguientes vídeos, en el momento que sepamos manejar la medición. Lo primero que hay que plantearse es cómo se hace esa medición. Es decir, sabemos que por un lado vamos a trabajar con Revit, y por otro vamos a trabajar con Arquímedes. El trabajar con uno y con otro pues, se puede dar de forma conjunta en el caso de que tengamos un estudio de arquitectura en el que todo se haga por la misma persona o en el mismo equipo, y por otro lado podemos trabajar con empresas especializadas en el que cada uno trabaja un elemento. Es decir, en la empresa especializada habrá una persona que trabaje con Revit y habrá otra persona que trabaja con Arquímedes. El que trabaje con Arquímedes no tiene por qué conocer Revit y viceversa. El que trabaja con Revit no tiene por qué conocer con Arquímedes. Entonces, si estamos en ese caso, nosotros lo que haremos es el que realiza el modelado y da por finalizado ese proyecto, deberá de sacar la información del modelado en un archivo que tiene la extensión MCSV, que Arquímedes lo podrá importar. Y a través de esa importación pues tendrá toda la información de las tipologías, materiales y demás, y convertir esas tipologías, esos materiales de ese modelado en una medición. Nosotros vamos a situarnos en ese caso, en el caso en el que tenemos pues un modelado totalmente definido, y de ese modelado voy a sacar una medición, pero la medición va a estar vacía. Es decir, en la medición ya veremos que podemos empezar desde cero, es decir, no tengo absolutamente nada de la medición, simplemente empiezo a generar mis capítulos, mis partidas y tal, o puedo empezar con una medición que ya está creada, con lo cual mis partidas son las que siempre utilizo en mi estudio, vienen definidas por un programa que puede venir de Presto o cualquier otro programa de medición, y esa es la que voy a asociar a mi programa de medición. O la puedo ir creando, o viene ya generada, a través del generador de precios. El generador de precios de CIPE. Este generador de precios, ¿por
lo estamos separando porque trae una serie de ventajas en su trabajo, que ya lo veremos al final de los vídeos, en el que pues de aquí podemos sacar muchísima más información como lo que es basura, una serie de documentación que vienen, que son necesarias y que sabemos que tienen que incluir en el proyecto, y que automáticamente el programa Zipe nos la introduce como parte de definición de esa medición. Ahora vamos a comprobar cómo mide Revit. Como veis, aquí tengo un muro de 1 metro desde la cara exterior. Fijaros que aquí aparece 0,86, pero como está medido a eje, de 1 metro de cara exterior a 1 metro de cara exterior, y lo tengo con 2 visualizaciones en 2 vistas diferentes. Este, en el que, como veis, está seleccionado todo el muro, es decir, está tal y como está el original, y este, que lo que está es hecho pieza, es decir, he hecho un elemento pieza, lo he medido, he hecho un elemento, o sea, he dejado el muro como original y lo he medido. Lo he medido mediante tabla de planificaciones. Sabemos que en tabla de planificación, si doy con el botón derecho y creo nuevo cómputo de materiales, tengo uno de muros y otro de piezas. Entonces he creado una tabla de muros y otra de piezas. Como veis, uno de muros y otro de piezas. Además, pues bueno, ahí veis los materiales, he hecho los 2 muros como muro y pieza. Le he dicho que me lo separe por material nombre y que me vaya sumando parcialmente pues estos grupos. Esto, para hacer estos elementos, recordamos que es desde aquí clasificación y agrupación. Le he dicho que me lo clasifique por material por nombre, y en la parte de formato he cogido al área y le he dicho que me ponga un cálculo total, tanto en área como en volumen, que ponga cálculo total. Normalmente, fijaros, la altura desconectada viene siempre sin cálculo. En clasificación y agrupación le he dicho que me dé los totales generales, solamente los totales, dentro de los grupos solamente los totales, y así pues me aparecen sus cálculos parciales. Aquí podemos comprobar cómo las áreas son diferentes. Tiene sentido, ya que si yo estoy midiendo con una partida en la que estoy definiendo un muro completo, yo lo que hago es mido el eje, y ese eje me define el muro con la partida completa del muro, y sería correcto. Otra cosa es que me diera por materiales. Si yo mido por materiales, tengo que tener cuidado, porque el medir por muro, el medir por elemento, no es lo mismo que medir por material. Entonces, si yo en mi medición los epígrafes van a entrar por material, debería de entrar para que Revit en Arquímedes tome los datos de Revit a través de materiales, y si voy a medir a través de un epígrafe de muro continuo, pues lo hago a través de muro. Fijaros cómo aquí, por ejemplo, pues el aislamiento de poliestireno expandido me sale 5,16 cuando estoy trabajando en muro completo, pero cuando me voy a pieza me sale 5,10. 2,48, 2,63 y este es 3,2,16, con lo cual veis que medir por muro, medir por pieza da una medida diferente. Eso también lo podemos comprobar viendo cómo selecciona los muros o cómo los define en las uniones. Fijaros que si yo selecciono este muro y lo dejo suelto, fijaros que se lo lleva hasta el final. Y mirad, si yo ahora le doy a HR y cojo este muro y le doy a HI para que me lo coja él solo, fijaros cómo este muro solamente se lo lleva hasta esta esquina. Entonces aquí os dan idea de cómo él trabaja con las uniones y cómo hace esa conversión de lo que es la geometría que tiene a las unidades de medida que puedo comprobar en tabla de planificación. Para abrir Arquímedes desde Zipe necesitamos un plugin. Necesitamos un programa, una instalación que vaya vinculada dentro de Revit. Eso lo conseguimos dentro de lo que es el menú general de Zipe 2019, y si nos vamos a la parte de OpenBIM, aquí vemos que aparece un plugin de instalar complemento OpenBIM para Revit. Simplemente pinchándolo, instalándolo, lo tendríamos en Revit instalado. Una vez que lleguemos, que instalemos esto, para lo cual tenemos que asegurarnos de que Revit está apagado antes de darle a que comience la instalación. Una vez que ya esté instalado, podemos entrar aquí dentro de Revit en la zona de complementos y nos aparecerá el menú de Zipe, y si pinchamos en el menú de Zipe aparecerán dos formas de trabajar con Arquímedes. Una, vinculando la obra dentro del módulo de Revit con Arquímedes, con lo cual lo que hará es crear una vinculación con Arquímedes porque se supone que tenemos ese programa, y otra, generar un fichero de extracción de mediciones, que es lo que comentábamos al principio de este vídeo, en el que nosotros podemos trabajar con un fichero de medición en formato MCSV, y ese archivo lo que hará es exportar toda la documentación, todo el modelado que traemos de Revit, y llevarlo a Arquímedes para poder medir sin tener que tener ese programa. Es decir, con esto lo único que hacemos es directamente sacar una información del modelado, pero no abre ningún Arquímedes como lo hace el primero, en el cual abre Arquímedes y podemos trabajar con un módulo en el que podemos ir vinculando partidas con tipología o con materiales de Revit.
Para empezar a explicar cómo interactúa Revit con Archimedes, vamos a empezar por un proyecto arquitectónico en blanco, cero y nuevo. Es decir, lo único que he hecho es crear un archivo nuevo y dentro del archivo nuevo, cuando le he dicho que cree un proyecto, le he abierto una plantilla arquitectónica. Ahora mismo lo tengo en blanco, no tengo ningún elemento y empiezo desde cero. Voy a abrir Archimedes. Puedo abrirlo directamente desde Zipe, vincular con una obra de Archimedes, pero voy a abrirlo directamente desde el menú de Zipe. Del menú de Zipe me voy a la parte de gestión y aquí abro Archimedes. Cuando nos abre Archimedes lo que aparece es los menús, los archivos últimamente trabajados. Si no queremos, por ejemplo, aquí fijaros que me está diciendo que yo trabajaba con este, que es el que he preparado para el curso, me dice no he encontrado porque lo he cambiado de carpeta. Si lo quiero quitar, simplemente dándole el botón derecho y decir eliminar entrada, me dice que no lo voy a poder encontrar, vale, le digo eliminar y listo. Yo lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo. Para eso me voy aquí a archivo nuevo y le digo que él me pregunta que qué quiero hacer, un presupuesto o un banco de precios. Y me pregunta si quiero instalar estos dos bancos de precios. Yo en principio lo que quiero hacer es un presupuesto de medición, acepto, y ahora me pregunta dónde quiero guardar esa medición, qué nombre de presupuesto quiero ponerle, si quiero poner una descripción y si quiero utilizar un banco de precios por defecto. Lo relleno y os lo enseño. Entonces en la primera línea le digo dónde quiero guardar esa medición. Con esta carpetilla pues accedo al menú de archivo. Aquí le digo el nombre que quiero que te va a tener ese presupuesto y si quiero que aquí en esta dirección pues cree una carpeta propia y una descripción para acordarme de qué es. Si quiero generar un banco, si quiero utilizar un banco de precios por defecto, en principio lo dejo vacío y le digo que emplee el generador de precios de Zipe y que va a ser una obra nueva. El único cambio que os voy a pedir que hagáis. A partir de aquí, todo lo que os pongáis en estos elementos pues son los elementos de definición de vuestro proyecto, ¿no? Lo que más se acerque a vuestro proyecto de lo que os solicite por aquí, pues es lo que definirá el proyecto. En principio os dejamos tal y como está y voy a aceptar y me pide una segunda definición del proyecto. Aquí lo que me está preguntando es si quiero crear una medición tipo utilizando el generador de precios y con una documentación o una información que me va a ir pidiendo progresivamente hasta darle a un último aceptar, ¿no? Va ir pasando por ventanas, o si le digo ninguno, empieza con una medición en blanco, es decir, un archivo en blanco donde yo voy a ir metiendo los capítulos, subcapítulos, las partidas, etcétera, que es lo que vamos a hacer, ya que aquí lo que me interesa es que veáis cómo se trabaja con Archimedes. Una vez que sepáis cómo se trabaja con Archimedes, con el módulo de Archimedes Revit, pues ya podemos utilizar una de estas si queremos una medición por adelantado. Y entenderéis qué significa el utilizar este tipo de medición, el empezar con ninguno o incluso el utilizar una medición que ya tengamos realizada en el estudio con la que siempre trabajamos, ¿no? Fundamentalmente es mejor si está hecha con el generador de precios, pero si no está con el generador de precios, con cualquier tipo de medición que podremos utilizar, como ya veremos más adelante. En principio voy a decirle que no quiero ninguna, que no utilice, que no cree ninguna medición, sino que empiece de cero. Aceptamos y me sigue pidiendo datos. Si hemos utilizado algún módulo de Zipe, veréis que estos datos son los que nos pide pues cuando modelamos, por ejemplo, en ZipeMap el edificio para el tema de energía o etcétera. Entonces aquí me dice el emplazamiento, que si pincho en este botoncillo pues puedo colocar en Málaga, que es la ciudad donde estamos trabajando nosotros. Me va pidiendo superficie, accesibilidad, topografía, etcétera, datos, distancia de vertedero, que una vez que tome información del generador de precios, adapta en función de lo que le hayamos puesto aquí en los precios y puede acercarse más a una realidad. Bien, en principio no toco nada más, acepto y me sigue pidiendo datos como la definición del sitio, datos adicionales como fundamental, generación del árbol de capítulos, subcapítulos y apartados. En esta parte él me ayuda a crear una serie de capítulos dentro de una medición. Si le pongo un nivel, aparecerían solamente los capítulos, 2 niveles, 3 niveles, irían apareciendo los capítulos y subcapítulos para yo nada más que tener que meter dentro de estos, con esta ordenación y con esta definición, con la definición que Archimedes me ponga, tendría que meter solamente las partidas. En principio voy a empezar de cero, ya que voy a empezar a manejar Archimedes con Revit, ¿no? Voy a empezar de cero y que yo vaya creando los capítulos y los subcapítulos. En principio voy a decir que solamente quiero generar un presupuesto, ya que Archimedes no solamente genera presupuestos, ya veis que también tiene generación de estudios de seguridad, salud, gestión de residuos, ciclo de vida, etcétera, etcétera, todo lo que veis aquí, ¿no? Protección colectiva y demás. Entonces voy a crear solamente un presupuesto y voy a decirle que no tenga activado la generación de árbol de capítulos, sino que empiece en blanco. Acepto, lo demás no lo toco, acepto y aquí me aparece mi clase mediciones 01 con el hueco para meter el primer capítulo. Y aquí paro en el tema de Archimedes. Ahora trabajamos a través de Revit. Una vez que tenemos Revit abierto, voy a crear aquí un muro mediante la orden rápida WA y voy a crear un muro, por ejemplo, pues un muro por defecto de 30 centímetros. Modo genérico y voy a decir que tiene 10 metros de longitud.
Para que cualquier elemento que trabaje en Revit se lleve a Arquímedes, necesito guardar antes el archivo. Para eso, primero le doy a archivo, guardar, y a partir de ahora, bueno, le voy a decir dónde quiero guardarlo. Le digo la localización, el nombre, lo guardo. Y ahora sí, ya a partir de que esté guardado, sí puedo utilizar dentro de complementos mi menú de Zipe y decirle qué es lo que quiero hacer con mi modelado. Si lo quiero vincular a la obra de Arquímedes, que ahora veremos cómo se vinculará con lo que acabamos de hacer, o si quiero extraer un fichero de medición, es decir, un fichero donde venga toda la información de modelado de Revit. Imaginaros que nosotros creamos un fichero de medición. Una vez que tengamos el archivo con su extensión correspondiente en una carpeta, lo que hacemos es, nos vamos a Arquímedes, y desde Arquímedes me voy a un archivo, me voy al menú archivo, y dentro del menú archivo me voy a conexión con Revit y a importar fichero de extracción de mediciones con Revit. Y lo que hagamos a partir de ahora será lo mismo que lo que vamos a hacer con la forma del método de trabajo por el que os voy a llevar. La única diferencia es que si yo importo un fichero de extracción donde tengo todo el modelado de Revit, ya aparecerá el modelado en el menú que vamos a abrir ahora mismo. Pero en principio no vamos a hacer esto, es decir, en principio lo que vamos a hacer es empezar a trabajar capítulo a capítulo, elemento a elemento, poco a poco, para ir encontrándonos con lo que sería el menú de trabajo de Arquímedes. Entonces me voy a Zipe y le voy a decir que quiero vincular el modelado que tengo con una obra de Arquímedes. Si le pincho, ahora mismo me pregunta qué es lo que quiero hacer: vincular con obra de Arquímedes o cancelar la operación. Es decir, me pide que confirma que quiero coger el archivo de Revit 02, archivo de medición RVT, con una obra de Arquímedes, ya sea nueva o existente. Pues yo pincho en la parte azul porque quiero vincularla con una obra nueva o existente. Entonces me pregunta, si tengo una obra abierta, como en este caso en el que yo he creado una obra, aparecería aquí, ¿no? Obra abierta, clase mediciones 01, que es la clase mediciones 01. Si no, yo puedo pinchar obra existente y aquí buscaría dentro del menú que me permite como obra existente, o si no, la podría buscar desde aquí, la obra donde la tuviese. Y otra opción es obra nueva. Y si pincho obra nueva, lo que haría sería generar una obra nueva tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Aquí lo que me permitiría es meter un nombre de la obra nueva y con este menú de carpeta donde quiero guardar esa obra nueva. En principio no voy a volver otra vez a repetir lo mismo que hemos estado haciendo, con lo cual lo que voy a decir es que utilice la obra abierta que tengo ya trabajada. Si tuviese una obra existente de un proyecto ya hecho o una obra existente, que es la que yo suelo trabajar como referencia para ir metiendo capítulos, subcapítulos, partidas y tal, podría utilizarla para vincularla a esa medición con el proyecto que estamos trabajando de modelado de este archivo. Esta parte inferior de aquí abajo podemos dejarla para después, en el que ya entenderemos cómo funciona el módulo de Arquímedes Revit y entenderemos mucho mejor qué significa. Pero para que tengáis una idea, cuando nosotros metamos el modelado de Revit dentro de Arquímedes, hay una forma de decirle automáticamente que reconozca partidas. Entonces aquí lo que te está diciendo es que ahora mismo el modelado, cuando entre, va a buscar ese reconocimiento de partidas de la obra abierta. Si nosotros le ponemos una base de datos de referencia, el primer sitio donde va a buscar va a ser la base de datos de referencia. Evidentemente, si tengo una obra abierta o una obra existente, lo normal es no ponerle nada, porque lo que va a coger es directamente de aquí esa información. Pero si tengo una obra nueva, fijaros que ya no aparece base de datos asociada a la obra, sino que aparece como que puedo meter una base de datos de referencia. La obra nueva puede actuar tomar como información de una base de datos de referencia que puede ser cualquier otro proyecto antiguo que tenga, ¿no? Entonces, en principio, vamos a dejarlo en stand-by porque volveremos otra vez más adelante cuando ya sepamos cómo funciona Revit con Arquímedes y qué significa esto de tomar información de las partidas desde un origen de una base de datos de referencia, y volveremos aquí, o por lo menos lo entenderemos y sabemos qué es lo que está diciendo esto. Pero solamente quiero que os quede claro que lo que está diciendo es de dónde tomar referencia del código de las partidas cuando directamente se lo hemos introducido a través de notas clave, como ya veremos en cada una de las tipologías de Revit. Bien, entonces, con nosotros lo que estamos diciendo ahora mismo es que vincule nuestro modelado con la obra abierta, aceptamos, y me aparece ya el menú el módulo de Revit Arquímedes, el módulo en el que aparece, veis aquí, Arquímedes, que aparece en verde, y aquí Revit. Aquí va a asociar elementos del modelado con la parte de la medición, y eso es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante.